Seis, el hombre, no parecía darse cuenta de que le seguían. Poco después desapareció entre los árboles de la orilla del río. Tom estaba indeciso, sabiendo que el señor Stone se enfadaría si no volvía enseguida con sus compañeros. Finalmente entró entre los arrozueles. No veía al hombre, pero en el interior del bosque se oía un crujido de ramas. Procurando no hacer ruido, se adentró entre unos arbustos y encontró el rastro de unas pisadas en el barro. Sorteaba arbustos y matorrales, atravesando zonas arboladas y algunos grandes claros. Una brisa fría llegaba del río, moviendo las hojas sobre su cabeza. De pronto algo golpeó el agua. Tom se sobresaltó, pero vio que era un pato que se había lanzado al agua verdosa y sucia. Aunque intentó sonreír, el corazón le latía con fuerza, deseaba volverse, pero por el momento no podía hacerlo. Siguió adelante, orientándose por el ruido de las pisadas. Estaba rodeado de verdor, brillante donde la luz del sol alcanzaba a acariciar las hojas, y oscuro donde los arbustos estaban a la sombra. Por todas partes se veían racimos de bayas de color rojo fuerte. Las pisadas se creyó que le habían descubierto. Luego vio una figura que se movía más allá de los árboles que tenía delante. ¿Era el hombre del mechón?, que subía una cuesta cubierta de hierba y se dirigía hacia un grupo de viejas viviendas. Llegó a una puerta abierta y entró. Tom tomó algunas notas sobre aquellas viviendas. Constaban de varios pisos. Había manchas de humedad en las sucias paredes amarillentas, y multitud de hierbajos crecían en los canalones de desaje del agua de lluvia. Un gran sauce llorón ponía un toque de gracia al conjunto, aunque más allá se veía un coche abandonado, sin ruedas. Tom tensó los músculos y subió las cuestas. Sus pies resbalaron en la hierba, pero no tardó en llegar junto a la puerta. Unas escaleras de madera que subían en espiral penetraban en la lóbrega oscuridad. Tom apoyó una mano en la barandilla y se llenó de suciedad. De la pared desconchada colgaban trozos de pintura reseca. Por un instante recordó la elegante belleza de la Cámara Legislativa. Luego hizo un esfuerzo y comenzó a subir. En el primer descansillo había una puerta de madera con el numerotado en color marrón. Con sumo cuidado, Tom apoyó la cabeza contra la puerta, esperando oír voces. Nada, arriba había otras puertas. Mientras subía, las pisadas vacilantes de Tom resonaban en medio del silencio. Un pálido reflejo de luz del sol, que provenía de una ventana muy sucia, le descubrió una mariposa atrapada en una telaraña. Se oía música en el piso de arriba. Tom pudo escuchar parte de una canción que se interrumpió de repente. «Eso está mejor», dijo un hombre. «Detesto tus discos, así que no los pongas cuando yo esté aquí. No es motivo para que seas tan antipático, Arlan. No olvides que voluntariamente me hice cargo de este piso. Eso no me interesa. Ahora dime dónde has dejado la compra». Hubo un silencio, y luego la voz de la mujer resonó más cerca. «Siento ser tan inútil, pero ya sabes que no puedo subir cajas». Tom dio la vuelta, buscando un sitio para esconderse. Se pegó a la pared, justo antes de que se abriera la puerta. Segundos pasos oyó que bajaban la escalera. La música comenzó a sonar de nuevo. Decidido a echar un vistazo dentro, Tom se acercó a la puerta del piso y llamó. Preguntó Mujers. «Traigo un mensaje para Arlan». La puerta se entreabrió solo lo justo para mostrarle unos ojos castaños oscuros, un rostro moreno y un pelo negro largo. Tras un instante de indecisión, el rostro se animó con una sonrisa. «Si eres un muchacho. Entra». La puerta se abrió de par en par y Tom vio que se trataba de una joven Cree. La india le extendió la mano. «Fola, yo soy Annie Oxielo que habla. Mi nombre es Tom». Arlan no tardará. Mientras Annie se dirigía hacia la cocina, Tom observó que caminaba con cierta dificultad. Sus articulaciones parecían estar rígidas y dio un traspiés. «¿Quieres tomar algo?» «No, gracias». Annie puso un poco de pan en una tostadora y cogió un frasco de café instantáneo. Junto a él, en la repisa, había una nota que decía a Annie: «Dile a Arlan que llegaré el sábado a primera hora. Lee». Con una mezcla de excitación y temor, Tom recordó haber oído el nombre de Lee en la furgoneta del secuestro. Fuera sí que progresaban sus investigaciones. La tostadora crujió y saltaron 2 tostadas. Annie extendió mantequilla sobre ellas, con una mano que temblaba ligeramente. «Tengo que irme», dijo preocupado ante la idea pudiera regresar de repente. «Aún es muy aburrido estar sola en este piso. Me encantaría charlar un rato contigo». «De acuerdo, pero solo un momento». Annie pasó a una habitación de muebles descoloridos y se sentó en una mecedora de madera. «¿Has venido, Tom?» Él se acercó a la ventana abierta y miró hacia abajo, observando el río y el bosque para tranquilizarse. «Como le dije, traigo un mensaje a Arlan. Bueno, es confidencial». «¿De quién es?» Tom concentró su mirada en el paisaje exterior, sintiendo que el sudor humedecía su piel. Annie, esta se mordisqueaba una tostada y nada hacía suponer que sospechara algo. «Si no viene Arlan», preguntó, forzándola a que pareciera natural. «¿Para dónde podría encontrarle?» «Quizá en Monarts. Creo que se aloja a veces en una granja que hay junto al río, o quizá lo encuentres en la ciudad». «Monarts. ¿No es allí donde las industrias Dorchester inauguran mañana la fábrica de agua pesada?»
¿Qué quiere Demon decir? La joven parecía un poco azorada, como si comprendiera que había dicho algo que no debía. Luego sonrió. Bueno, solo son suposiciones, pero estoy segura de que Demon intentará evitar la inauguración de la fábrica. ¿Por qué? Por el riesgo que entraña un escape de gas, y porque Demon es enemigo de Dorchester. Tom se sentó en el sofá y miró indiferente a Annie. ¿Quiere usted que Demon derrote a Dorchester? Desde luego que sí, odio a ese hombre. El imprevisto tono de rencor de su voz sorprendió a Tom. La joven era demasiado bonita como para suponer que pudiera estar implicada en las actividades de Demon. Aunque también pensó lo mismo de Red Smith. Si él pudiera demostrar ni Annie era una terrorista, conseguirían arrestar a los demás y liberar a Diane. ¿Por qué apoya usted a Demon? Annie le mostró sus manos. ¿Ves cómo me tiemblan? Sí. Yo soy de Witherberg, donde las industrias Dorchester han estado vertiendo mercurio al río. Aunque nadie lo sabía, el pescado que comíamos estaba contaminado con mercurio. Quiere decir que usted padece el mal no mata, ella sintió. Corro el riesgo de quedarme ciega e incluso de morir. Tom se quedó mirándola. Pero no pueden hacer nada los médicos. No hay, dijo ella con una sonrisa triste. Así que ya es lo que las industrias Dorchester nos han hecho, a mí y a muchos de los míos. Es algo terrible. ¿Por qué no demandan al señor Dorchester? Y se rió. Eso es lo que mi padre está intentando hacer. Inició el proceso hace 2 años, y aún está en los primeros pasos. Las industrias Dorchester tienen medios para prolongar el caso todo lo que quieran, y por eso hay que tomar otras medidas. Como poner una bomba en la fábrica, ella sintió. ¿Pero qué pasa con los obreros? Muchos podrían haber resultado heridos. ¿Se les avisó? Annie se inclinó hacia adelante. Puede parecer equivocado, Tom, pero ¿qué otra forma hay de evitar que Dorchester contamine toda la región? No lo sé, dijo Tom apesadumbrado. Todo hacía suponer que Annie formaba parte de Demon, pero aquel descubrimiento solo consiguió entristecerle más. Dijo al rato. Diane Dorchester, la chica que secuestraron. Estoy segura de que está bien. ¿Por qué la raptó Demon? No lo sé. Al principio pensé que querrían una buena cantidad de dinero, pero parece que no ese es el motivo. De todas formas, yo solo sé lo que dicen los periódicos. Estaría mintiendo. Tom observó sus ojos castaño oscuro. A pesar de su aspecto inocente, no había duda de que ella ha participado en el atentado con la bomba en la planta de White River. Se oyó un ruido metáneo y miró hacia la puerta. Ese es Arlan. Siempre le cuesta trabajo meter la llave en la cerradura. Salió con paso vacilante de la habitación. Tom se levantó de un salto buscando dónde esconderse. El único sitio que había era detrás del sofá, pero Arlan lo encontraría allí enseguida. ¿Qué hacer? Corrió a la ventana. Estaba muerta y corría el riesgo de lesionarse, pero aquello quizá fuera mejor que enfrentarse a Harlan. A su derecha vio el techo de un porche, justamente debajo de la habitación contigua. Se volvió rápidamente y corrió al vestíbulo. El hombre del mechón blanco entraba en aquel momento en la habitación, llevando una gran caja de cartón. Esta vez pudo verle perfectamente el rostro y supo, sin lugar a dudas, que era la misma persona que había disparado sobre Red. Dijo el hombre, tú eres el entrome que estaba con Diane y luego se del tren junto a Red. No, dijo Tom, retrocediendo de espaldas. No, usted debe referirse a otro. ¿Qué estás haciendo aquí? Con una voz que más parecía un susurro. Me he equivocado de piso. Annie parecía sorprendida. Pero Tom no traías un mensaje para la cabeza. Tom movió la cabeza. Arlo. Yo quería decir otra persona. Arlan miró a Annie y luego a Tom. No te muevas, muchacho. Quiero hablar contigo ahora. No puedo entre espera, mi profesor. Me he dicho que Arlan se agachó para no te muevas para dejar la caja en el suelo. Al mismo tiempo Tom miró a su derecha y vio un amplio dormitorio con una ventana abierta. ¿Estaría el porche bajo aquella ventana? Rápidamente se metió en el dormitorio y cerró de golpe la puerta, que atrancó con un sillón y se dirigió hacia la ventana, como si se tratara de una pesadilla. Pareció tardar una eternidad en cruzar la habitación. La puerta golpeó contra el sillón. Arlan juraba enfadada crujió cuando Madero oyó su hombro contra ella. Tom pasó sus piernas por el alféizar de la ventana en el momento en que Arlan irrumpía en el dormitorio. Los ojos negros y furiosos del hombre le miraron desde el otro extremo de la habitación. Vuelve aquí, chico. ¿No? Con voz débil. Annie entró en la habitación. ¿Quién eres tú, Tom? ¿Por qué me has mentido? No he mentido, Annie. Tenía que decirle una cosa a Arlan. ¿Qué es? Tom miró a Arlan, que respiraba con fuerza mientras una vena latía en su sien. Era evidente que se preparaba para cruzar de un salto la habitación. Escuche, conozco todo lo referente a usted y a Lee. Sé que ustedes son los jefes de Demon, así que no pueden. Tom no llegó a terminar la frase. De repente Arlan cruzó a la habitación y Tom saltó sobre el techo del porche. Tenía que llegar al bosque. Se acercó al borde del porche, se puso de rodillas y se agarró al canalón del agua. Cedió con su peso y se desprendió de la pared.
Tom notó un vacío en el estómago al caer hacia adelante y dio un grito antes de llegar al suelo. Se tambaleó. Arlan se disponía a mantener el equilibrio y a lanzarse sobre él. Tom lo miró durante un instante, esperando que desistiera de la caza, y luego echó a correr hacia el bosque. Cuando las ramas se cerraron tras él, pensó que ya estaría a salvo, pero eran demasiado delgadas para ocultarle y nunca llegaría al edificio de la legislación teniendo todo tras él. Tan cerca la debía esconderse. ¿Pero dónde? Por un momento consideró la posibilidad de subirse a un árbol. Miró hacia el río. Allí había un árbol caído. Su tronco era lo suficientemente grueso como para ocultarle. Mientras corría desesperadamente por entre los matorrales, sintió en su piel los arañazos de algunas ramas espinosas, atravesó un claro del bosque y llegó a la orilla del río. Saltó al otro lado del tronco y se dejó caer jadeante en el suelo. No pierdas la serenidad, se dijo a sí mismo. Oyó el chasquido de unas ramas que procedía del bosque. Luego, al ruido de las ramas siguió el ronco jadeo de Harlan, que trataba de recuperar el aliento. «Fue inútil que te escondas, chico». Su voz sonaba tan cerca que los nervios de Tom se estremecieron. «No tengas miedo, sal que hablemos y luego te podrás con tu profesor». Tom observó el tronco del árbol, que era lustroso donde le faltaba la corteza. Percibió el alegre pie a un pajarillo en el bosque, seguido de un revoloteo de alas. «Muy bien, no tardaré en encontrarte». Chasquearon de nuevo las ramas porque Arlan reanudó su búsqueda por el bosque. Cuando el ruido se alejó, Tom sacó con cuidado la cabeza. La luz del sol se filtraba entre los árboles. Una hoja seca cayó, balanceándose en la suave brisa. No se percibía ningún otro movimiento. Habría abandonarla en la búsqueda, la esperanza invadió momentáneamente a Tom, pero enseguida volvió a oír el ruido de ramas pisadas. Arlan regresaría pronto y buscaría detrás del tronco. Tom miró hacia el río. Un sauce llorón se inclinaba sobre él y sus numerosas ramas se movían con la corriente. Las tupidas hojas del árbol le proporcionarían un buen escondrijo. Rápidamente escondió los zapatos, los calcetines y los vaqueros bajo el tronco. Los tapó con hojas secas y se introdujo en el agua sucia del río. Estaba muy fría y una espesa capa de lodo se adhirió a sus pies. Unas hierbas verdes y viscosas le arañaron mientras se dirigía hacia el sauce, donde permaneció oculto por sus ramas y con el agua hasta el pecho. Arlan llegó al claro del bosque. Se acercó al tronco caído tras él y se alejó. Tom se sentía satisfecho de haberle engañado, pero su alegría se esfumó al darse cuenta de que no podría permanecer mucho tiempo dentro de aquella agua tan fría. No tendría más remedio que volver a la orilla donde le aguardaba Arlan. Tom pensó que debería entregarse, pero se acordó de que Arlan había intentado matar a Red y que, por tanto, era poco probable que quisiera limitarse a charlar como le había dicho. Una ráfaga de aire movió la superficie del agua. Tom observó las ondulaciones y luego miró hacia la otra orilla. No era una distancia muy grande, y ya había atravesado anteriormente el río a nado, pero nunca con el cuerpo atenazado. Dudó un momento y luego recordó la feroz mirada de Arlan. Comenzó a nadar, enseguida se animó al sentir en su rostro la caricia del sol y sabiendo que cada brazada, cada golpe de sus pies le acercaban más a la salvación. Pero, ¿qué pasaría si le veía a Arlan? Aunque Tom intentaba apartar ese pensamiento de su mente, no veía el bosque y, por tanto, se sentía indefenso. Nadó con más energía, pero el miedo se convirtió en pánico y se detuvo para mirar hacia atrás. Le separaba ya una buena distancia del sauce. En la orilla vio a Arlan con algo entre las manos. Luego, levantó ambas manos en dirección a Tom. Cerca de él saltó un chorro de agua. Arlan bajó las manos, miró a Tom y las alzó de nuevo, al ver saltar el agua otra vez junto a él. Tom recordó que a Red le había disparado con una pistola provista de silenciador y cayó en la cuenta de lo que estaba sucediendo. Una mariposa blanca revoloteó alrededor de su cabeza. Con un esfuerzo desesperado de sus brazos, Tom se sumergió bajo el agua. En el silencio que le rodeaba, vio algo que cortaba el agua dejando una estela de pequeñas burbujas. Comenzó a bucear a favor de la corriente, dejando que ésta le alejara rápidamente del lugar. Al poco rato comenzaron a dolerle los pulmones, parecía que iban a estallar dentro de su pecho. Intentó olvidar el dolor, pero no tuvo más remedio que sacar la cabeza para poder. Cuando me respiró, el sol formaba reflejos plateados en la superficie del agua. Hizo una inspiración profunda y se sumergió de nuevo, desviándose un poco en dirección a la orilla. Repitió la operación 2 veces más hasta que, por fin, sintió que sus dedos tocaban unas hierbas y fango. Sacando con cuidado la cabeza por encima de la superficie, miró al otro lado del río. No le resultaba conocido y pasó un rato hasta que comprendió lo lejos que le había llevado la corriente. Localizó finalmente ese, pero no había rastro de Arlan. Tiritando de miedo y de cansancio, salió del río, resultándole difícil creer que estaba a salvo. 7. Aunque Tom avisó inmediatamente a la policía, Arlan consiguió escapar. Sin embargo, no se preocupó de llevarse lo que habla, y ésta fue arrestada. La joven no opuso resistencia al interrogatorio de la policía y admitió enseguida su relación con Demont. Confesó que colaboró con los terroristas para poner la bomba en la fábrica de White River,
pero juró que no sabía nada acerca del secuestro de Diane. La policía estaba haciendo todo lo posible por encontrar a Diane, y también Tom investigaba por su parte. Como al día siguiente era sábado, inició temprano sus pesquisas. Después de un largo recorrido, en un autobús urbano llegó al campo y se dirigió andando por un camino vecinal hasta las inmediaciones de Monarch, donde empezó sus investigaciones. Ahora se encontraba entre unos altos arbustos y el suelo temblaba bajo sus pies. Cerca de allí un semáforo obligó a detenerse a un solitario automóvil. El temblor creció más y más y se mezcló con el rugido amenazador de un larguísimo tren de mercancías que procedía del oeste. Las 3 máquinas que lo arrastraban despedían espesas nubes de humo negro y el tren pasó velozmente cerca de él. Tom se quedó mirándolo hasta que solo fue un pequeño punto en el horizonte. Dándose cuenta de que el tiempo pasaba, sacó su cuaderno de notas para repasar la escasa descripción de las casas que había encontrado cerca del río. Había estado investigando sin éxito en aquellas casas, buscando algún rastro de Arlan. Recordó lo que le había dicho a Annie, que se albergaba a veces en una granja junto al río, en Monarch, y lo que los secuestradores habían comentado en la furgoneta acerca de reunirse con su jefe en un lugar junto al río. Ahora se dirigía hacia la ciudad, para ver si le encontraba allí. El cielo estaba cubierto de negros nubarrones. De cuando en cuando se oía o brillaba algún relámpago aislado. Un fuerte viento se desató mientras Tom caminaba por el sucio camino. A ambos lados se extendían por la pradera inmensos sembrados de color pardo. Frente a él se alzaba el esbelto campanario de una iglesia, que sobresalía por encima de las casas de Monarch. Se veía un coche destartalado, junto a una casa que evidentemente necesitaba ser pintada. La siguiente casa junto a la que pasó Tom era del mismo estilo que la primera, al igual que la tercera. Se adivinaba así por qué creía el señor Dorchester que su fábrica de agua pesada beneficiaría a la economía del pueblo. Quizá le sorprendiera comprobar que a los vecinos les interesaba más su seguridad que el trabajo. Una fila de pequeñas tiendas de madera se alineaba a lo largo de la calle principal. La más cercana exhibía una bandera descolorida, desgarrada por el viento, en la que se leía tienda de comestibles. Tom abrió la puerta y entró en ella. ¿Quiere algo? Una chica va sentada detrás del mostrador leyendo una novela. Tom cruzó el suelo crujiente y se apoyó displicente en el mostrador. Tiene chicle. Cójalo usted mismo. La chica señaló hacia un gran tarro de cristal. ¿Alguna cosa más? Sí, solo una información. Tom pagó el chicle. Estoy buscando a un hombre de pelo castaño con un mechón blanco. ¿Lo ha visto usted por el pueblo? Tom bajó la voz. Puede ser, no me importa. La chica se puso de nuevo a leer. Desconcertado por su rudeza, Tom salió dando un suave portazo y continuó su camino. Un hombre vestido de vaquero estaba sentado en una silla junto a una tienda de ropa para hombre. La silla estaba apoyada contra la pared y el hombre parecía dormir, bajo su sombrero marrón de alas anchas. Aunque su boca y su cara no se parecían a las de Arlan, Tom observó atentamente su rostro antes de continuar su camino. El cielo retumbó y una gruesa gota dio en el polvo de la calle, al caer otra sobre la camisa de Tom. Dejando una marca, apresuró el paso hacia un edificio que tenía un letrero en el que se leía Salón de Juegos de Bob, y entró. Tom permaneció un instante en la puerta viendo cómo caía el agua de las nubes negras y luego se volvió y observó el interior del salón. Unas cuantas personas estaban sentadas junto al mostrador, bebiendo café y charlando con una camarera. En el otro extremo del salón había unas máquinas electrónicas, mientras que el resto, penumbra, estaba lleno de mesas de juego. ¿Quieres algo, chico? Tom sonrió a la camarera y negó con la cabeza. Cruzó un tramo del salón y se acercó para observar a un chico pecoso que trataba de conseguir una partida gratis en una máquina Grand Prix. Una bola de acero inoxidable rebotaba locadamente contra unos obstáculos de goma y el chico sonreía con satisfacción mientras un fuerte bongue y resplandecientes luces de colores indicaban su puntuación. Solo alcanzó 46. Es 0 puntos, mientras el chico daba una papatada a la máquina. ¿Quieres un chicle? Esperó a que hiciera estallar un par de globos y luego le preguntó sobre Arlan. El chico se quedó pensativo cuando escuchó la descripción del hombre y Tom pensó que podría sacarle algo. ¿Quieres que te invite a una partida? Claro. La máquina se tragó la moneda de Tom y el chico volvió a jugar. Hubo un inesperado chocar la bola contra el cristal, pero el chico no parecía contento y se enfadó cuando perdió de vista la última bola. Me voy de aquí, dijo. Espera un momento, tienes que ayudarme. El tipo al que voy a estar planeando hacer estallar hoy una bomba en la fábrica de agua pesada. El chico se quedó mirando a Tom con los ojos mozos muy abiertos. ¿Se lo has dicho a la policía? Claro que sí, pero ese tipo ha desaparecido seguro de no haberle visto. El chico frunció la frente mientras pensaba, pero acabó negando con la cabeza. No puedo recordarlo. Dime, ¿qué pasará con el primer ministro Haskell y su mujer? ¿Saltarán por los aires? No creo. He oído en la radio que vendrán desde Winnipeg en un helicóptero que tomará tierra dentro del recinto de la planta.
Nadie podrá evitar el sistema de seguridad inducir una bomba dentro de la fábrica, pero Arlan habrá pensado colocarla por allí cerca. Me voy. A lo mejor puedo ver algo. El chico se marchó del salón de juegos. Lamentando haber desperdiciado su dinero, Tom dirigió su mirada a la gente que estaba en el mostrador, dudando a quién interrogar acerca de Arlan. En ese momento entró en el salón una racha de viento. Al abrir la puerta un hombre alto. Tom dio un brinco al reconocer al señor Stones. El profesor se quedó junto a la puerta, parpadeando para adaptar la vista a la oscuridad interior, y luego se acercó al mostrador y se sentó, con el corazón latiéndole con fuerza. Tom buscó un sitio por donde escapar, pero la única salida era la puerta. Procurando no ser visto, se dirigió hacia ella con cuidado. Casi estaba a salvo, cuando la camarera se dirigió a él. «Chico, que te olvidas tu bolsa». Tom vio una bolsa de papel sobre una de las máquinas y negó con la cabeza. «No es mía», dijo. El señor Stones se volvió en su taburete. «Toma usted. Ya me parecía que era tu voz». Tom procuró sonreír, lamentando no haber podido escapar. Ahora le regañaría por haberse marchado de la Cámara Legislativa. «Parece usted un detective, señor. Aquí», dijo haciendo una señal con la mano, lentamente y con cara de circunstancias. Tom se acercó al mostrador y elevó la vista a los oscuros rasgos del rostro del profesor. «Señor, créame que ayer quise volver para reunirme con el grupo, pero estuve siguiendo a un tipo hasta uno de los escondites de Demon. Luego me persiguió por el bosque. Me disparó y tuve que tirarme al río para salvarme». El señor Stones movió la cabeza. «¿Esperas que me crea Stones, señor Stones? Pregúnteselo a la policía». El profesor observó la cara de Tom y señaló hacia un taburete. «Siéntate y te invitaré a un batido. Si tu historia es cierta no pasará nada, pero si es falsa, te vas a tener que quedar durante mucho tiempo en la escuela después de las clases». Sintiéndose mejor, Tom se sentó frente al mostrador y examinó una colección de antiguas botellas de gaseosa, mientras el señor Stones encargaba los batidos. A continuación, el profesor se volvió a Tom y le miró fijamente a la cara. «Dime la verdad, Tom. ¿Es cierto que descubriste un local de Demon?» Tom asintió. «Lo llevaba una mujer llamada Annie, cielo que habla, y se utilizaba como lugar de reunión de los dos jefes de Demorland». El señor Stones le miró sorprendido. «Solé». «Sí, señor, le dice algo». El señor Stones tragó saliva varias veces. Comenzó a hablar, se detuvo y dio las gracias a la camarera que se acercaba con los batidos. «Gracias, señorita. Tienen un aspecto tentador». Ansioso por seguir preguntándole, Tom aguardó impacientemente a que el señor Stones sacara el dinero de su bolsillo. Por primera vez se fijó en que el señor Stones llevaba botas de cuero, vaqueros y una camisa de cuadros, a excepción de la insignia con la frase bombas de neutrones, no que llevaba siempre. Su vestimenta era siempre flamante, por lo que la de hoy resultaba chocante. Sintiéndose un poco avergonzado por su porfior, Tom se volvió para mirar una antigua botella, de grueso vidrio de color marrón. Después de pagar a la camarera, el señor Stones siguió preguntando. «Me resulta difícil creer tu historia, Tom. ¿Por qué no ha salido en los periódicos? La policía prefiere guardar silencio. ¿Esperan atrapar hoy a Leigh y a Harlan?» Los ojos del señor Stones se abrieron. «¿De verdad? ¿Qué planes tienen?» «No lo sé, señor. La descripción que yo les di de Harlan, así que probablemente lo estando a la entrada de la fábrica». «¿Qué sabe la policía de Leigh?» «Nada, en absoluto». «¿Estás seguro?» «Sí, señor». Evidentemente al profesor le preocupaba algo. Se pasó una mano por su fino cabello castaño y a continuación hizo chasquear sus nudillos, uno a uno, mientras miraba por la ventana con expresión preocupada. Tom empezó a sospechar que estuviera relacionado de alguna forma con Lee. «¿Sabe usted algo de Lee?» El señor no parecía escuchar. Miró a Tom sin verle. Cogió su batido y lo bebió de un trago. Después de secarse la boca, se bajó del taburete y se dirigió hacia la puerta. «¿Fue, señor Stones? Espéreme». Tom cogió su batido e intentó bebérselo, pero el profesor estaba ya afuera y se le veía cruzar apresuradamente la calle. Tom salió corriendo y sintió en su cara las últimas gotas de la tormenta que se alejaba. El señor Stones estaba poniendo en marcha su coche, y al ver que Tom corría por la calle haciéndole señas, bajó la ventanilla. «¿Qué pasa, Tom?» «¿Dónde va usted?» «¿Por qué?» El profesor se rió forzadamente. «No paras de hacer preguntas, Tom, pero no dispongo de tiempo para contestarte. Tengo algo más importante que hacer». Convencido de que el señor Stones tenía algo que ver con Lee, y seguro de que era una pista mejor que andar por ahí en buscarla, Tom se dirigió a la puerta e hizo señas al señor para que le abriera. «Gracias», dijo subiéndose. «Me viene muy bien que me lleve de regreso a Winnipeg». El profesor metió una marcha y comprobó con cuidado el tráfico antes de arrancar. Sus manos se aferraban al volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Tom se preguntó por qué estaría tan tenso. «¿Le pone nervioso conducir, señor?» El profesor asintió y pisó al tiempo que un caballo salía galopando de una calle lateral. La chica que lo montaba hizo un gesto de agradecimiento al señor Stones y desapareció. «¿Has visto?», temblándole las manos.
En Winnipeg la gente no monta a caballo por la calle principal. En esta ciudad sonrió. Por cierto, señor, ¿cómo es que está usted hoy en Monarch? El profesor miró a Tom y luego volvió a mirar la calle. Preguntas demasiadas, Tom. Lo siento. Tom, ruborizado. Poco después salieron de Monarch y solo divisaban extensos campos y el cielo. Un pájaro blanco se elevó en el aire, giró hacia un lado y regresó planeando con las alas extendidas. No había ningún otro signo de vida. El señor Stones aclaró la garganta. Por cierto, ¿qué estabas haciendo tú en Monarch? Tom permaneció en silencio un momento. Miró las paredes de un viejo cobertizo, ennegrecidas por el tiempo, dudando lo que debería contestar al señor Stones. Al fin decidió facilitarle alguna información y observar su reacción. Estaba merodeando por el pueblo porque Annie me dijo que quizá encontrara a Arlan en Monarch. Esta mañana pregunté a granjas cercanas al río. ¿Conseguiste enterarte de algo? No, dijo Tom, pero me pasó una cosa rara. Me pareció ver a la señorita Asmede. El señor Stones frunció el ceño. Yo subía por el sendero de una casa y estoy seguro de haber visto a la señorita Asmede en una ventana del piso superior. Luego desapareció y aunque llamé a la puerta no contestó nadie. ¿Qué pasó entonces? Pues nada, probablemente se trataba de otra mujer y no querría que la molestaran, pero se parecía a la señorita Asmede. El señor Stones pareció aferrarse con más fuerza al volante. Estuvo unos minutos y luego ante uno cimó el coche a un lado y se detuvo. ¿Dónde está esa casa? Preguntó con una voz que era casi un susurro. Junto al río, contestó Tom asustado del súbito operado en su profesor. ¿Por qué? ¿Pasa algo malo? Tom, deja de hacer preguntas y llévame a esa casa. Tom dudó un instante si estaría seguro el señor Stones. Se había apoderado del profesor una emoción intensa, que hacía que se notaran aún más las arrugas que tenía alrededor de los ojos, lo que le daba un aspecto alarmante. Pero Tom pensó que aquello significaba que estaba a punto de descubrir algo importante. Siga que al camino. Cuando lleguemos en el río, tuerza a la derecha. El profesor condujo en silencio, concentrándose en permanecer en el centro de aquel estrecho y enfangado camino, mientras sus labios se movían en silencio. Tom deseaba saber por qué había ido a Monarch y qué era lo que había disgustado tanto, pero por ahora el coche precisaba toda la atención del señor Stones. Ante ellos surgió la silueta de la fábrica de agua pesada. Gotas de sudor aparecieron en la frente del señor Stones cuando vio que el camino estaba atestado por los que habían estacionado sus coches y se dirigían hacia la fábrica con pancartas y distintivos. Tom echó una rápida mirada a los manifestantes y a los guardias de seguridad que había fuera de la fábrica y luego volvió a mirar a la carretera. El señor Stones consiguió pasar entre la gente y un minuto después Tom indicó un camino lateral. Gire ahí, señor, es aquella casa que en dirección al río. El coche giró y empezó a saltar arriba y abajo al entrar en un camino lleno de baches que conducía hasta la casa. Llegaron a un lugar tranquilo donde, excepto la hierba muy crecida, que se agitaba con el viento, una contraventana golpeaba contra el muro de la casa y, a lo lejos, se oyó el silbido de un tren. Tom sintió un escalofrío al ver a su alrededor aquellos campos vacíos. —¿Por qué solitario está, señor Stones? El señor Stones no contestó. Observó las ventanas negruzcas y las paredes de madera de la casa y a continuación subió los escalones que llevaban al porche. Trató de mirar dentro de la casa y luego llamó a la puerta. —Eso hice yo —dijo Tom—. Ya verá cómo no contestan. El señor Stones no hizo caso y llamó de nuevo. El viento azotó con furia la casa, obligando a encorvarse al profesor y golpeando las contraventanas contra la pared. Cuando pasó la racha de viento, el señor Stones cerró un puño y aporreó la puerta. —Sé que la señorita Ashmead está ahí dentro. —Abran la puerta o llamaré a la policía. Silencio. Tom temblaba. ¿Qué sucedería? El señor Stones golpeó de nuevo la puerta y luego intentó accionar el pomo. Moviendo la cabeza, bajó los escalones para reunirse con Tom. Estaba a punto de decir algo cuando se abrió la puerta y apareció la señorita Ashmead en el porche. Folajón. El señor Stones se volvió sorprendido y contento. Enseguida frunció el ceño y dio unos pasos hacia la señorita Ashmead. —¿Qué ha pasado? —preguntó. —Lo siento. Aunque la señorita Ashmead sonreía, sus facciones estaban crispadas. Tom intentó ver algo en la penumbra que había más allá de la puerta, pero no distinguió nada. Sintió escalofríos, dándose cuenta de que algo grave sucedía. —Tengo que hablar con usted —dijo el señor Stones—. Lo veré el lunes en la escuela. Ya será tarde. El señor Stones subió los escalones y el tamaño de su cuerpo impidió a Tom ver la señorita Ashmead. Tras una breve charla entraron en la casa. Tom lo siguió rápidamente. Atravesaron el vestíbulo y pasaron a una habitación en la que había unos sillones y un sofá. Una ventana daba al porche, el campo y, a lo lejos, la fábrica de agua pesada. Mientras la señorita Ashmead cerraba la puerta, Tom notó una especie de zumbido procedente del techo. Alzó la vista y vio una tira pelmarrón desenrollada en forma de espiral.
en la que unas moscas luchaban desesperadamente por escapar de su pegajosa prisión. ¿Aquí pasa usted los fines de, señorita Asmeade? En lugar de contestar, miró al señor Stones con ojos preocupados. Tom cogió una novela de una mesa y vio el marcador del libro con las iniciales. Luego la dejó de nuevo sobre la mesa. El señor Stones se aclaró la garganta y se pasó una mano por el pelo. Tengo que aclarar unas cuantas cosas, señorita Asmeade. La primera de todas, ¿por qué me dio un plantón esta mañana? No pude evitarlo, pero lo habíamos planeado con todo detalle. Por lo menos debería haberme avisado. La señorita Asmeade se dirigió a la ventana y se quedó mirando fuera. Quiero que se marchen los dos ahora mismo. Cojan el coche y váyanse. Pero haga lo que le digo, John. No lo haré. El señor Stone se dirigió al sofá y se sentó. No me marcharé de esta casa hasta que me explique todo. Hasta que la señorita Asmeade, a pesar de la tensión. Tom sonrió ante la forma en que su profesor se dirigía a la señorita Asmeade, llamándola por su apellido. Se preguntaba la razón porque lo lógico era en privado la llamara por su nombre de pila. Las iniciales LA en el marcador del libro eran una pista, y Tom se quedó mirando a Straifhombra mientras pensaba en ello. Lucy, Lauray. Un escalofrío le recorrió el cuerpo, y durante un momento no pudo apartar los ojos de la alfombra. Luego, la señorita Asmeade se dio la vuelta y la belleza disipó sus sospechas. ¿No era posible que una joven atractiva pudiera estar relacionada con Demon? De acuerdo, John dijo. Voy a explicarle por qué no acudí a la cita esta mañana. En el último momento recibí un aviso de que mi madre estaba muy enferma y tuve que salir deprisa para reunirme en esta casa. Sí, está arriba. Por cierto, Tom, esta mañana no contesté cuando llamaste porque no podía separarme de su lado. Tom asintió aunque le había vuelto a invadir un frío helado. Recordó que justamente el día anterior la señorita Asmeade había dicho que sus padres estaban en California. Bien. Eso explica la causa de no acudir a la cita. Pero tengo que hablar de otro tema mucho más serio. ¿Pertenecería el señor Stones a Demon? Tratando de recuperar la calma, Tom miró hacia la distante fábrica de agua pesada. Si pudiera llegar hasta allí, los guardias de seguridad le protegerían. Perdone, señor Stones, dijo. No me encuentro bien. ¿Le importa que me siente en su coche? El profesor frunció el ceño. Tienes muy mal aspecto. ¿Qué te pasa? Nada. Las manos de Tom comenzaron a temblar. Solo quiero salir de aquí. La señorita Asmeade miró atentamente a Tom y se acercó. Es mejor que permanezcas aquí. No me Tom salió corriendo desesperadamente hacia la puerta. La señorita Asmeade gritó y salió tras él. Tom abrió por la puerta y abandonó la habitación. En el vestíbulo estaba Arlan con una pistola en la mano. ¿Vas a algún sitio, chico? Preguntó sonriendo Ocho. Tom se detuvo en seco. Sabía que Arlan no dudaría en hacer uso de la pistola, por lo que renunció a escapar. Temblando de miedo regresó a la habitación. —¿Aparta esa pistola? —dijo la señorita Asmeade enfadada. Arlan negó con la cabeza. No me fío de chico. Aparece siempre en el momento más inoportuno, tratando de desbaratar nuestros planes. Creo que deberíamos eliminarlo. El señor Stone se levantó del sofá. Si intenta hacerle daño a Tom. Arlan Quevelas se rió y apuntó con su arma al señor Stones. Cierra el pico, manojo de huesos, o te agujereo. En lugar de amedrentarse, el señor Stones le cerró los puños y se dirigió hacia Arlan. Durante un momento pareció que éste iba a disparar sobre el profesor, pero la señorita Asmeade se interpuso rápidamente los dos hombres. Quietos los dos, por favor. Jobón, siéntese. O el señor Stones la miró un momento y luego volvió al sofá. El viento que entraba por la ventana abierta mecía graciosamente el pelo de la señorita Asmeade y acariciaba la sudorosa cara de Tom, que miraba a Arlan. Este estaba colocando con todo cuidado un silenciador en el cañón de su pistola. Con un silbido de satisfacción volvió la pistola hacia el señor Stones y apretó el gatillo. Apareció un agujero en la pared justamente detrás del profesor, que no se inmutó. Es usted un tipo muy valiente con la pistola en la mano, le dijo Arlan. Déjela a un lado y veremos su valentía. El rostro de Arlan enrojeció de furia y desvió la pistola, que ahora apuntaba directamente al señor Stones. Su dedo acarició el gatillo, pero la señorita Asmeade desvió el arma. Arlan, te gusta demasiado apretar el gatillo. Tú fuiste quien me ordenó disparar contra Red, pero solo porque podía contarle algo a la policía sobre mis relaciones con Demon y estropear todos nuestros planes. Arlan se dirigió a un sillón con cara de mal humor, sin dejar de apuntar con la pistola al señor Stones. A pesar de la gravedad del momento, Tom se sentía deslumbrado por el valor de su profesor en una situación tan comprometida. Así que ya sabemos la verdad, señorita Stones. ¿Por si ha burlado usted de mí? Ella hizo un gesto. Usted hubiese sido una valiosa ayuda para Demon, John, debido a que mi hermana es fiscal general. Usted podría haber sabido atrás las acciones que la policía planeaba contra Demon.
Empecé a sospechar que usted tenía algo que ver con Demon cuando dejó caer aquellas insinuaciones sobre la necesidad de un cambio de la sociedad. Luego, Tom me habló de uno de los jefes de Demon, llamado Ley, pero tenía que saber la verdad antes de ir a la policía. No hubiera sido esa una decisión inteligente. La señorita Asmeade se sentó y sacó un cigarrillo. El día de hoy marca el principio de una revolución, John. El capitalismo y eso que llaman democracia van a ser destruidos en Canadá, tarde en el mundo entero. Qué tontería, habla como si estuviera chiflada. La señorita Asmeade, que estaba encendiendo el cigarrillo, levantó la mirada con ojos encolerizados. Otro insulto más y dejaré que Arlan le pegue un tiro. El señor Stones hizo un gesto. Me engañó su belleza, señorita Asmeade. Usted no es más que una soñadora con la cabeza llena de pájaros que acabará en la cárcel. Voy a adelantarle lo que está a punto de ocurrir, señor Stones. Antes de una hora, el primer ministro Zohaskew y el señor van a saltar en pedazos, destrozados por una bomba, ante las cámaras de televisión. Tom miró aturdido a la mujer, e incluso el señor Stones ia anonadado por aquella revelación. Hubo un largo silencio y, al cabo, la señorita Asmeade se echó a reír. Una soñadora con la cabeza llena de pájaros, ¿eh? Estoy a punto de eliminar a un odioso capitalista y a un político enemigo del pueblo. Yo diría más bien que soy una realista muy inteligente. El señor Stones negó con la cabeza. Con la violencia no conseguirá nada. Si no está de acuerdo con el funcionamiento de la fábrica, diríjase al gobierno y a los tribunales. Para eso están. La señorita Asmeade expulsó humo del cigarrillo por la comisura de los labios. ¿Y qué me dice de Annie si es lo que habla? Su gente acudió a los tribunales y no consiguió nada. Todo cambio requiere tiempo. Hoy la gente es muy impaciente. Podríamos construir un mundo mejor, pero se necesitan ganas para trabajar de verdad por cambiar las cosas y dejarse la piel hasta concluir la labor emprendida. Se oyó un estallido y aparecieron 2 agujeros en la ventana, mientras caían unos trozos de vidrio al suelo. Todos miraron a Harlan, que bajó la pistola y miró a la señorita Asmeade. Esta charla es muy aburrida, Lee. Cuando pasamos a miró su reacción, ella, Dorchester llegará de un momento a otro. ¿Y qué hacemos con este manojo de huesos y con el chico? Vamos a dormirlos. Se levantó y fue hacia la puerta. Traeré lo necesario, sudaba. Miró al señor Stones, esperando que tuviera algún plan secreto contra Arlan, pero la señorita Asmeade regresó enseguida con una jeringuilla y un frasco con líquido lechoso. Tras llenar la jeringuilla se dirigió al señor Stones. Súbase la manga. No. Deje el valor para otro momento. Si se niega a cooperar, Arlan disparará sobre Tom. Son matarle. Usted no lo permitirá. No, pero un par de balas podrían adornar las manos de Tom, o quizás sus pies. Sonriendo, Arlan se levantó del sillón. En cuanto digas, le daré un poco de plomo al chico. Empujó a Tom contra la pared y le acercó la pistola. El metal se hundió dolorosamente en la piel. Tom y su corazón estaba a punto de estallar, pero hizo un esfuerzo para mirar valerosamente a los ojos de Arlan. Usted gana, dijo el señor Stones. Visiblemente contrariado, Arlan bajó la pistola, pero continuó sujetando a Tom contra la pared. Mientras la aguja se le hundía en el brazo, el señor Stones miró a la señorita Asmeade con desprecio. Si alguna vez alguien como usted se hace con el poder, nuestro mundo se convertirá en un lugar miserable. La boca de la señorita Asmeade se endureció, pero no contestó. Al cabo de unos segundos, el señor Stones la dio la cabeza y se derrumbó sobre un costado en el sofá. Estará dormido unas horas, dijo la señorita Asmeade. Mientras volvía a llenar la jeringuilla, llamaron a la puerta. Ese es Dorchester con el chico. Ya nos ocuparemos de él más tarde. La señorita Asmeade dejó la jeringuilla sobre la mesa y salió de la habitación. Arlan mantuvo sujeto a Tom, pero apuntó con la pistola hacia la puerta en el momento en que aparecía el rostro curtido y poderoso del señor de Soser. Tom, así que también te han cogido a ti, señor. Ese parece el profesor de Diane. Lo han matado es. Arlan emitió un gruñido de furor, y Tom temió por la suerte de Dorchester. Pero la señorita Asmeade hizo un gesto de impaciencia a Arlan y se acercó al industrial. Bien, dijo escupiéndola hasta. El gran hombre ha venido a visitarnos. Vamos al asunto, contestó el señor Dorchester. Me ha costado mucho trabajo despistar a mis guardaespaldas y tengo que volver a la fábrica para recibir al primer ministro, el señor Haskew. La señorita Asmeade movió la cabeza. Se ve que está usted acostumbrado a dar órdenes. Escúcheme, señora. Si he accedido a venir aquí sin dar parte a la policía, ha sido porque ustedes me enviaron la foto de Diane con el mensaje. Pero antes de llegar a un acuerdo quiero ver a mi hija y comprobar que está bien. Eso no es problema, dijo la señorita Asmeade saliendo de la habitación. Momentos después apareció Diane, acompañada de la señorita Asmeade. Tom apenas podía creer lo cambiada que estaba. Sus ropas estaban sucias, su cabello rubio, desgreñado, su cara, sin vida. Miró primero a Tom, pero pareció no reconocerlo y corrió hacia su padre. Papá, mientras el señor Dorchester se arrodillaba para abrazarla.
Por favor, llévame a casa. La señorita Smeade apartó a Diane la habitación. El señor Dorchester se incorporó rápidamente e hizo ademán de ir tras ella con aspecto decidido, cuando Harlan efectuó un disparo a la pared. La siguiente es para usted, sonriendo fríamente al industrial. Fue asesino despreciable, te las entenderás con la ley. Ni lo sueñe. Cuando regresó la señorita Smeade, se dirigió a un armario y cogió un portafolios de cuero. Lo abrió, sacó una hoja de papel y se dirigió al señor Dorchester. Cuando el primer ministro Haskew se reúna con usted en la fábrica, sacará esta declaración del portafolios y la leerá ante las cámaras de televisión. ¿Qué dice? Que usted va a cerrar la planta de agua pesada para siempre, en nombre del pueblo. El señor Dorchester tomó la declaración y la leyó rápidamente. Solo quieren que cierre la planta. Nada más. No piden ningún rescate. Exactamente. Yo me llevaré a otro sitio y la pondré en libertad después de oírle leer la declaración ante la televisión. Si intenta alguna treta, no la verá nunca más. El señor Dorchester respiró fuerte. Puede confiar en mí. ¿Y qué pasará con Tom? La señorita Smeade dejó el portafolio sobre la mesa. Será puesto en libertad junto con Diane. Tom miró a la señorita Smeade, sabiendo que mentía. Su verdadera intención era matar al señor Dorchester y al primer ministro con una bomba, y Tom debía intentar prevenirle. Dijo. Harlan le tapó la boca con una mano y le echó la cabeza hacia atrás. Tom trató al principio, pero luego lo único que intentaba era respirar, ya que Harlan también le había tapado la nariz. Una horrible oscuridad invadió su mente y su cuerpo parecía flotar. Luego, muy lejos, oyó una voz que gritaba, y cayó al suelo. Fue estúpido. Oyó gritar a la señora Mastode. Mel. No hacía más que crearnos problemas. Lee. Vigilo, no le hagas daño. Fue una orden. De nuevo le taparon la boca a Tom, que miró a Harlan con ojos asustados, convencido de que estaba loco. Sintió cerca las pisadas de la señorita Smeade y luego el chasquido de una cerilla. ¿Un cigarrillo, señor Dorchester? Fumar es un vicio repugnante, jovencita. Es usted verdaderamente desagradado, Trester. No me extraña que su hijastro quisiera colaborar con Demon. ¿Intervino en el secuestro de Diane? No, él fue una de mis primeras conquistas para Demon. Abandonó su casa y se cambió el nombre por el de Red Smith. Creía que solo tratábamos de conseguir dinero y organizar manifestaciones. Cuando le aclaré que teníamos que ir contra la ley para conseguir nuestros objetivos, rehusó. Desde entonces no ha tenido contacto con nosotros. Viene, la señorita Smeade aspiró un poco de humo. Red rehusó ir contra la ley, pero otros muchos, no gente como Anies Cielo que habla. Le odiaban tanto a usted que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por destruir las industrias Dorchester. Lo que esos infelices no sabían es que yo planeaba utilizarlos para aniquilar a todos los capitalistas y derribar el gobierno. No estoy satisfecha porque soy consciente de que mi acta interesada obligaba a unos jóvenes a comportarse irracionalmente. Pero usted era nuestro objetivo y conseguiremos que pierda. La señorita Smeade se rió. Le estamos obligando a cerrar su planta de agua pesada, a pesar de que usted había dicho que nada se lo impediría. Como ve, soy más lista de lo que usted cree. Ya he perdido bastante tiempo. Deme el portafolio y déjeme que vuelva a la fábrica. Una última cosa, señor Dorchester. Harlan irá con usted a la fábrica para asegurarnos de que no nos traiciona. Usted no abrirá el portafolio hasta que el primer ministro Haskew se coloque en la tribuna y vaya usted a pronunciar su discurso. Hasta entonces, ni una palabra a nadie acerca del cierre de la planta. Entiendo ahora, vaya a su coche y aguarde en él. Peor orden, señor Dorchester. El hombre murmuró algo, pero obedeció a la señorita Smeade y abandonó la casa dando un portazo. Tom se sintió libre de las garras de Harlan, quien se puso un sombrero y le dio la pistola a la señorita Smeade. Escúchale, ¿qué pasará si los guardias de seguridad tratan de abrir el portafolios? No lo harán porque lo lleva su jefe. Está todo bien planeado. Si debo esperar hasta que explote la bomba. Si luego aprovechas la confusión para salir de la fábrica, yo te recogeré en la carretera. Antes de que la mayor parte de la gente se entere de que Dorchester y el primer ministro nosotros estaremos a salvo en nuestro refugio con los demás. La señorita Smeade se dirigió al armario y sacó un segundo portafolios, idéntico al que estaba sobre la mesa, se lo dio a Harlan sonriendo. Este es para Dorchester. No lo abras si no quieres saltar en pedazos. No te preocupes. Lee, confía en mí. Tom vio salir de la habitación a Harlan, sabiendo que solo disponía de unos segundos para prevenir a Dorchester lo que sucedía. Supuso que la señorita Smeade no utilizaría la pistola, así que aguardó hasta que ella se volvió hacia Ana para mirar a Harlan, que bajaba los escalones del porche, y entonces escapó hacia la puerta. ¡Quieto! Tom agachó la cabeza para protegerse de alguna bala y oyó el ruido de la mesa al ser derribada sobre la alfombra por la señorita Smeade, que corría hacia la puerta. Interceptada aquella salida, Tom intentó escapar por la ventana del porche, pero la señorita Smeade se lanzó sobre él y ambos cayeron al suelo.
De fuera llegó el ruido del motor, cuando el señor Dorchester puso en marcha su coche. Luchando desesperadamente por liberarse, Tom vio la jeringuilla al alcance en su mano y la cogió. Dándose la vuelta, la clavó en la espalda de la señorita Ashmeade, que dio un grito de dolor. Tom presionó con todas sus fuerzas el émbolo de la jeringuilla y se alejó rodando por la alfombra. La señorita Ashmeade intentó seguirle, pero sus ojos se cerraron y cayó al suelo. No tenía tiempo de celebrar su victoria. Se incorporó rápidamente y salió corriendo al porche, haciendo señas con ambas manos. Fue señor Dorchester, vuelva. Pero el coche aceleraba su marcha hacia Fábrica del Industrial. No pudo oír los gritos de Tom.